Saludos de éxito divino, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, lección titulada ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Les invito a que nos arrodillemos y realicemos una oración. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que nos guíe a toda la real verdad presente. En el nombre de Jesús. Amén. Analicemos juntos la sección titulada Juan y Judas separados en la matanza de Ezequiel 9. Y se sorprenderá usted puesto que Juan y Judas ya están en el pasado y la matanza de Ezequiel 9 está en el futuro. Pero déjenme explicarle basado con la Biblia y el espíritu de profecía. Puedo decir que según el Evangelio de Marcos capítulo 3, el verso 17, identifica a Juan como un hijo del trueno. Y Judas es identificado como un traidor basado en Mateo capítulo 10, el verso 4. Entonces estos dos personajes se convirtieron en un tipo para que luego en nuestro tiempo se cumpla el antitipo. Y eso lo vamos a leer en el libro de Elena G. de White, Hechos de los Apóstoles, en la página 446, el capítulo 55, transformado por gracia, declara: Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Entonces, obsérvese que estos dos personajes representan a los profesos seguidores de Cristo. Entonces implica que este personaje Juan y este otro personaje, en este caso Judas, fueron un tipo para que hoy en nuestro tiempo se repita en el antitipo. En este caso, en nosotros, los representantes de Cristo. Sigue diciendo, cada uno poseía graves defectos de carácter. Es decir, uno no tenía ventaja del otro, sino que empezaron igual, o sea, mal. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino que solamente un oidor. Implica entonces que uno de estos personajes, en este caso Juan, era un oidor de la palabra y un hacedor de la palabra. Pero Judas solamente era un oidor de la palabra, pero no un hacedor de la palabra. Puesto que Juan y Judas representan a los profesos cristianos de hoy, implica entonces que Juan representa a los que oyen la palabra y hacen la palabra. Y Judas representa a los que hoy oyen la palabra y no hacen la palabra. ¿Dónde usted se identifica? Podemos decir entonces que a los que son oidores y hacedores de la palabra están representados por Juan. Y muy bien podemos decirles Juan. Y a los que solamente son oidores y no hacedores de la palabra, muy bien les podemos llamar Judas, traidores. Dos clases de personas en el mismo pueblo. Ahora podemos resaltar en el caso de Judas Iscariote, el traidor. Cristo habló de él. En San Juan, el capítulo 13, versículo 10, en la última parte declara: vosotros estáis limpios, aunque no todos. Eran 12 y no todos estaban limpios. San Juan 13, el verso 11 dice: porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpio. Entonces el que lo iba a entregar, el traidor, era el que no estaba limpio, puesto que los demás
de los 12 sí estaban limpios. Eran 12, Judas era uno de ellos, entonces quedan 11. Los 11 estaban limpios y entre esos 11 estaba Juan y él estaba limpio. Y el que no estaba limpio era Judas el traidor. Entonces hoy podemos definir que Juan y Judas representan a los profesos cristianos de hoy. Juan representa desde este otro ángulo, representa a los que están limpios. ¿Y por qué están limpios? Porque son oidores de la palabra y son hacedores de la palabra. Es decir, aprenden y practican. Entonces, Juan representa hoy día a los que están limpios. Y Judas representa hoy día a los que no están limpios. Entonces tenemos dos tipos de pueblo. Unos impuros, sucios y otros limpios, purificados. Ahora podemos comprobar también que debe haber una solución para estos dos tipos de pueblo, porque no siempre van a estar juntos. Debe observarse que Juan y Judas estuvieron juntos por un periodo, pero no siempre estuvieron juntos. Llegó un momento de que Judas, el traidor, fue muerto y nunca más estuvo con los 11. Fue apartado totalmente. De igual manera, hoy los que están representados por Juan, los oidores y hacedores por la palabra, los que están limpios, y los que están representados por Judas, los que oyen pero no practican la palabra, los que están sucios, están juntos en un mismo pueblo, en este caso la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero no siempre los hacedores y los no hacedores de la palabra no siempre van a estar juntos. Va a llegar un momento donde van a ser separados. Y eso se llama la solución. La iglesia debe ser purificada. Y se los voy a comprobar sorprendentemente desde este ángulo. Oído a esto y observación total. El nombre de Juan consta exactamente de 4 letras. Compruébelo. Ahí vea en su pantalla Juan, 4 letras. Y el nombre de Judas está formado por un total de 5 letras. Si sumamos el total de letras del nombre Juan y el total de letras del nombre Judas, nos da un total de 4 más 5 igual 9. 9, ¿por qué 9? Porque hoy estamos mezclados los hacedores de la palabra y los no hacedores de la palabra. Pero va a llegar un momento donde van a ser separados y tiene que ver el número 9. Ezequiel capítulo 9 nos prueba que va a haber una separación del hacedor de la palabra y del no hacedor de la palabra. Y lo comprobamos también en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 65 y la página 66. Nos dice así. Ezequiel 9, versos 5 y verso 6, ahora da el comentario. Aquí vemos que la iglesia, donde están estos dos grupos mezclados, el santuario del Señor era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Y también lo reafirma el libro Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en la página 241, hablando de el 9, obsérvese, dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Entonces nos está diciendo que Ezequiel 9 no se ha cumplido y se va a cumplir muy próximamente. Estamos advertidos. Seamos oidores y hacedores de la palabra. Analicemos juntos la sección titulada La Iglesia Adventista contaminada versus la Iglesia Adventista purificada.
Cuando hablamos de la iglesia contaminada, hablamos de lo que está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 3 del verso 14 al verso 22 habla de la iglesia Laodicea, la última, con trigo y cizaña. Es decir, la iglesia tibia o contaminada. Por el otro lado tenemos la iglesia purificada. Y la Biblia en Efesios, el capítulo 5, el verso 27, habla de una iglesia sin mancha y sin arruga. Es la iglesia purificada, que todavía no existe, pero muy próximo va a llegar su existencia. También el espíritu de profecía en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 261 declara de esta manera: a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Entonces habla de la iglesia contaminada. Si la iglesia está contaminada, implica que debe y urgentemente ser purificada. El espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75, nos pronostica estas palabras: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Entonces, obsérvese, tanto la Biblia como el espíritu de profecía hablan de una iglesia contaminada y una iglesia purificada. Para pasar del nivel contaminado al nivel purificado, urgentemente se necesita la palabra de vida, es decir, el volumen sagrado, la Santa Biblia. Filipenses capítulo 2, el verso 16 habla de la palabra de vida, pero también en el mismo capítulo, Filipenses capítulo 2, el verso 13 menciona dos términos. Número 1, el querer. Número 2, el hacer. Para efectuar positivamente estos dos elementos se requiere la intervención divina, porque humanamente no lo podemos lograr. Filipenses capítulo 2, el verso 13 dice así: Dios producirá el querer y el hacer. Entonces obsérvese que es Dios el que produce estos dos elementos, el querer y el hacer. ¿En qué sentido? La palabra de vida. Muchos solo quieren y otros no quieren hacer, pero la fórmula es querer seguido por hacer, y no lo podemos lograr nosotros, sino que con la intervención divina sí se logrará. También Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 72, nos lo resume de la siguiente manera: el hombre no puede hacer esto por sí mismo, necesita la ayuda divina. ¿Qué parte le toca hacer al agente humano? Pregunta aquí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 12 y el verso 13. Entonces, está claro que el querer y el hacer solamente se logra con la intervención divina, el Espíritu Santo obrando en usted y en mí. La palabra de vida nos indica que hay que gemir y clamar. Y eso está escrito en Ezequiel capítulo 9, el verso 4. ¿Qué es gemir? ¿Qué es clamar? Definamos. Gemir es estar tristes por nuestros pecados, es arrepentirnos, es dejar de pecar. Eso es gemir. ¿Qué es clamar? Es hablar contra los pecados, es anunciar el pecado y es predicar contra el pecado. La Biblia lo resume de la siguiente manera. Isaías, el capítulo 58, el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su
pecado. Eso es clamar, estar en contra del pecado. La palabra de vida nos indica que hay que gemir y hay que clamar contra las abominaciones que se hacen en nuestro medio. Si hacemos así, vamos a obtener el sello del Dios vivo, registrado en Ezequiel 9:4 y confirmado en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Ahora, las abominaciones contra las cuales los que obedecemos la palabra de Dios, ¿a qué se refiere con abominaciones? Bueno, para ello podemos leer lo que dice Joyas de los Testimonios, el tomo 1, en la página 335 y 336. Pero específicamente vamos a leer el 336. Y dice así: nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Entonces, las abominaciones o pecados se están haciendo en la iglesia. Estas abominaciones son las que Dios detesta. Y es por eso que hoy por hoy nosotros tenemos que decidir de qué lado estar. Para los que trabajan para la purificación de la iglesia o para los que trabajan para la corrupción o contaminación de la iglesia. Y eso lo indica Testimonios para los Ministros en la página 46. Testimonios para los Ministros, página 46. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente en la iglesia. Luego dice, una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Ahí tenemos dos grupos de personas, unos trabajando para la purificación de la iglesia, gimiendo y clamando contra todas las abominaciones que se hacen en la iglesia, y otros no están gimiendo ni están clamando, sino que están corrompiendo la iglesia o contaminándola. Pero hoy por hoy están advertidos que la iglesia contaminada va a pasar a ser la iglesia purificada. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, en la página 98, nos advierte lo siguiente. Dice: no digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Guste o disguste, la iglesia adventista contaminada actualmente va a llegar a ser la iglesia purificada. ¿Cómo se logrará? Cuando se cumpla totalmente lo que dice Ezequiel capítulo 9, cuando se cumpla Amós capítulo 9, el verso 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¿Espada de qué? Espada de ángeles. Son los que van a purificar la iglesia. Así está escrito, así se cumplirá. Analicemos juntos la sección titulada Cristo purificará la iglesia adventista. Tenemos en Lucas, el capítulo 4, del verso 4 al 12, la descripción de Cristo enfrentando a Satanás en el desierto de la tentación. Y Cristo le hizo frente al propio demonio con un escrito está. Pero no solamente lo utilizó contra Satanás, sino que también contra los agentes de Satanás. Para ello podemos leer lo que nos dice Mateo, el capítulo 21, el verso 12, dice: entonces Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
Luego el verso 13 declara, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Puede notarse que Jesús utilizó el escrito está contra los agentes de Satanás. En este caso eran los que estaban vendiendo y comprando en el templo. Los que vendían y compraban, a ellos Cristo les llama ladrones, porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Es interesante que el espíritu de profecía nos señala que estos personajes lo hacían por ganancia. Ahora vamos a notar que actualmente esta mala práctica de comprar y vender en el templo se sigue realizando. Vendiendo Biblias dentro del templo, vendiendo libros del espíritu de profecía dentro del templo, vendiendo comida dentro del templo. A todos ellos en el pasado Cristo les llamó ladrones. De igual manera les llama actualmente. Porque todo en el análisis final se hace por ganancia. Está prohibido en sábado. Y mucho menos dentro del templo el comprar o vender, porque no es una casa de compra, sino que es una casa de oración. Con esto analizado, podemos comprobar que las instituciones de la iglesia están contaminadas y deben ser purificadas, porque Cristo purificó el templo. Y no lo hizo una vez, lo hizo en 2 ocasiones. Cuando uno estudia a nivel profundo, encuentra esta verdad. La iglesia necesita ser purificada, y especialmente sus instituciones, universidades, colegios, sanatorios, hospitales, fábricas de alimentos. Todas estas instituciones necesitan ser purificadas. Leeré una cita del espíritu de profecía que se llama Hermanos en posiciones de responsabilidad, septiembre 1985. Dice: debe haber una purificación de las instituciones semejantes a la manera en la cual Cristo purificó el templo antiguamente. Mi casa será llamada casa de oración, pero habéis hecho una cueva de ladrones. Hay en nuestras instituciones hoy transacciones semejantes a aquellas que tomaban lugar en las cortes del templo en el tiempo de Cristo. Y todo el cielo está observando. Entonces no lo digo yo, lo dice el espíritu de profecía, que nuestras instituciones están contaminadas, y lo que hacían los escribas y fariseos y el pueblo rebelde del pasado hoy se está también repitiendo. Así como fue necesario una limpieza, una purificación del templo en aquel tiempo pasado, de igual manera hoy es urgente también una purificación del pueblo. Testimonios para los ministros, en la página 373, el capítulo Exhortaciones a la Verdad, dice así: el Señor obrará para purificar a su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Cristo, lo va a hacer el Señor. Va a purificar todas las instituciones que al final son de Él. ¿Y cómo lo logrará Cristo? Bueno, cuando se cumpla Amós 9, el verso 10. Cuando se cumpla en su plenitud Ezequiel capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 11. Amós 9, el verso 10, enfáticamente declara: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Será espada de ángel. El pueblo está advertido. Necesariamente se necesita la purificación de la iglesia, y Cristo lo realizará a través de sus ángeles, y los ángeles lo realizarán a través de espadas. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hermanos y hermanas,
Estoy seguro que juntos hemos aprendido y también estoy seguro que hay miles y millones que todavía no saben estas verdades. Ahí es donde entra usted, entro yo para compartir estos temas en las redes sociales. A través de este video, comparta el video en sus redes sociales, en Facebook, en grupos, en WhatsApp, en Messenger, donde pueda. Compartamos y estoy seguro que si hacemos así, nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.